Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es miércoles de clave y como cada semana le agradecemos su atención y le invitamos a que se conecte con nosotros. Tenemos un tema sumamente importante y como cada semana mi compañero Aurelio Contreras. ¿Qué tal, Mónica Camarena? Muy buenas noches a nuestro auditorio. Estamos transmitiendo hoy la clave, como siempre, en vivo, hoy miércoles 18 de julio de 2025. Ya estamos a la mitad del año, como que rápido se nos ha ido y cuántas cosas han sucedido en este 2025. Y pues como siempre, agradeciéndole a nuestro auditorio que se conecte con nosotros. Hoy, como siempre, tenemos un tema muy importante, de capital importancia, creemos, porque pues lo que está en juego es ni más ni menos que la libertad de expresión, ni más ni menos que nuestro derecho como ciudadanos a manifestarnos sobre las cosas que nos interesan y reitero, como ciudadanos, no es nada más un tema que nos ataña a los periodistas, nos atañe a todos los ciudadanos y si se nos restringe a todos los ciudadanos. Tenemos, como siempre, el enorme gusto de contar esta noche con nuestra amiga, como decía, una de las académicas más reconocidas del país en materia de comunicación, en materia de investigación del periodismo y además una gran escritora de literatura, que además hoy en día se desempeña como coordinadora del Observatorio de Libertad de Expresión y Violencia contra Periodistas de la Universidad de Guadalajara, la doctora Celia del Palacio. Muchísimas gracias, Celia, por estar esta noche con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí. Gracias. Muchas gracias. Y también tenemos esta noche a el abogado Ricardo Gali, quien es promotor de la acción de inconstitucionalidad contra la llamada ley censura que se aprobó, esa ya se aprobó en el estado de Puebla y que castiga con cárcel a quien le diga cosas feas a los políticos poblanos. Abogado, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchísimas gracias, Aurelio, Mónica. Qué gusto, Celia. Un gusto compartir espacio con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. De verdad, este diálogo va a ser de suma importancia, tomando en cuenta los tiempos, que estamos viviendo, los nuevos tiempos que nunca nos imaginamos. Celia del Palacio, yo quiero arrancar contigo. Yo, la verdad, todavía no alcanzo a, a entender esto que pasó contigo y que, bueno, pues tomando en cuenta quién eres y todo, pues es ahora sí que una alarma extrema en este país, en este nuevo país configurado a la cuarta. Y bueno, yo quisiera que una primera opinión de lo que sucedió en base a lo que yo entiendo, bueno, pues tú siempre expones bajo la premisa que tú tienes un propósito, siempre el objetivo por la comunicación, por los periodistas, y que entiendo que tú retomaste un caso de Veracruz. Si nos das un poco más de contexto a aquellos que no sepan de lo que sucedió. Así es, muchas gracias, querida Mónica. Mira, lo que ocurrió fue lo siguiente. Yo soy la coordinadora del Observatorio de Libertad de Expresión de aquí, de la Universidad de Guadalajara, y pues uno de los objetivos de este observatorio es justamente visibilizar las violencias que se cometen en contra de periodistas de todo el país, ¿no? Y así igual yo abordo en mi cápsula quincenal que pues tengo una contribución ahí editorial en el canal 44 de la Universidad de Guadalajara, que se transmite tanto por televisión como por radio en un noticiero que se llama Señal Informativa. Pues ahí estoy abordando, digamos, todos estos casos que tienen que ver con eh, agresiones a la libertad de expresión y violencias contra periodistas. Entonces, bueno, cuando yo me enteré del caso por un lado, de Héctor de Mauleón sobre este asunto de Tamaulipas, donde se le
llegaron con la notificación a su casa a decirle este tribunal electoral de que pues él estaba, digamos, siendo acusado de violencia de género contra esta persona candidata magistrada en Tamaulipas. Y luego, inmediatamente después, me entero de este caso donde están involucrados Elfego Riveros, Radio Teocelo y varios otros periodistas de Veracruz, incluyendo a quienes se mencionó aquí de al calor político, etcétera, y que, bueno, había una resolución, ya una sentencia del Tribunal Federal Electoral de la Sala Veracruz, pues, donde se les condenaba eh, am, a restituir el daño de alguna manera, ¿no? Con multas y a quedar inscritos para siempre jamás en una lista de agresores de violencia de género en contra de una candidata a regidora de Alcaldesa, alcaldesa. alcaldesa, sí, ya ni digo de dónde, porque Ujú. ya sí no, ya, basta. Sí, No sí, le vamos a dar sí, visibilidad aquí, ¿no? sí. Eh, y pues ellos, ya no había nada que hacer respecto a eso, porque eso ya pasó por todos los tribunales, incluso ya habían desestimado todo este caso en varias salas, digamos, hasta que llegó ahí, y pues así se supo. Me enteré a través de artículo 19, de hecho, de un comunicado que hicieron ellos. Y bueno, yo conozco a Elfego Riveros, respeto muchísimo a Radio Teocelo, que pues hay que decir que es una radiodifusora comunitaria con 60 años de vida, ¿no? Que tiene un prestigio enorme, mucho más allá de Veracruz, ¿no? En toda esta red de radios comunitarias, etcétera. Entonces me sorprendió mucho como los paralelismos que había en estos casos y en varios otros que sabemos que se está usando esta figura de violencia política en razón de género de una manera muy desproporcionada. Y lo que me da mucha tristeza y mucha pena es que esta figura fue creada justamente para defender a las mujeres, ¿no? Y que a la hora de estarla usando y abusando de esto, pues lo que pasa es que se desvirtúa totalmente esa figura, ¿no? Porque en ningún momento estas personas pues tuvieron una agresión, digamos, que pudiera calificarse como violencia política en razón de género. Entonces, bueno, yo me referí a estos casos, simplemente los mencioné en la contribución esta que yo tengo, que dura 4 minutos, ¿no? Sí, sí. Entonces mencioné esto y dije exactamente un poco más, un poco menos lo que les estoy contando ahora, que me parece que no es justo que se desvirtúe esa figura para censurar de alguna manera las críticas eh, de vínculos corruptos o vínculos de nepotismo de ciertas candidatas, usando esta figura de violencia política por razón de género, porque no aplica. Eso fue lo que yo dije. Punto, se acabó, ¿no? Así tal cual. Y pues bueno, me llega la enorme sorpresa de que yo también estoy metida en una nueva denuncia que hace esta misma persona, que además de nuevo está compitiendo para un puesto político en el mismo lugar, que yo me estaba refiriendo a un caso que ocurrió en 2020-2021, en el cual pues este articulista que publica en Al Calor Político, él documentaba estos casos, además del de ella, otros muchos que tenían que ver con nepotismo, ¿no? Y Entonces, que ni bueno, yo siquiera la estaba mencionaba por su refiriéndome, nombre, ni además. siquiera, no había nombre de nadie, ¿no? Entonces, yo estaba refiriéndome a aquel caso del 2020-21 y resulta que ahora resulto yo culpable, ¿no?
también de violencia política de género, de transgredir, digamos, este veto electoral, lo cual no ocurrió porque mi cápsula apareció el 26 de mayo y pues esto fue antes de que iniciara el momento del veto, ¿no? Para pronunciarse, pronunciar alguna opinión. Entonces, bueno, no tiene ningún sentido todo esto. Y pues otra vez decía esta persona en la denuncia que pues de algún modo se le estaba como revictimizando o alguna cosa así, donde yo la acusaba de censura, de utilizar justamente esta figura para censurar, pues, no sé, actuaciones o relaciones que pues no eran convenientes, ¿no? Entonces, bueno, ahí estaba yo y ahí está también La Jornada por haber tomado el caso también y otros medios que ni conozco, la verdad, y que yo nunca he tenido ninguna relación con ellos. Entonces, una de las acusaciones incluso es que había un ataque orquestado en contra de esta persona, ¿no? Lo cual a mí me sorprende, o sea, me llegó como balde de agua fría porque yo jamás había tenido ninguna experiencia parecida en un caso como este, ¿no? Entonces, todavía yo veo, después, esto empezó en el Tribunal del Estado, el Tribunal Electoral de Veracruz, y ellos dijeron que ellos no tenían competencia para juzgar este caso y lo mandaron al OPLE. Entonces el OPLE recomendó ciertas medidas cautelares que fueron retirar todo este contenido de todos los medios esos que se mencionaban ahí, ¿no? Entonces, bueno, no se puede ya compartir la cápsula que se transmitió el 26 de mayo por este mandato, lo cual tengo entendido que pues también es un abuso, ¿no? Porque obviamente bajo el principio este de máxima publicidad, ¿no? Estamos yendo en contra de eso. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo me dicen que tengo que retirar este material? ¿Y cómo me voy a defender, no? ¿Cómo va a saber la gente que yo no dije nada, ningún insulto, nada que tuviera ni el mínimo contenido de violencia en razón de género contra esta persona ni contra nadie, ¿no? Entonces, bueno, todo eso me parece increíblemente injusto, sobrepasado, vaya, que no tendría por qué ser así y creo que tendríamos que luchar porque esto no ocurriera, ¿no? Que no, y que todo eso está, digamos, fincado en una ley que tiene razón de ser y que fue pensada para la defensa de mujeres y termina siendo pues un candado para la libertad de expresión. Y eso no me parece justo para nadie. Sin duda. Por otro lado, abogado, pues en Puebla se propuso y se legisló fast track, como se acostumbra en estos tiempos, una ley que también censura y que también persigue, también ya fue botejada como ley censura precisamente, igual que el bodrio ese de ley de telecomunicaciones que ahí tienen todavía en el horno en el Congreso de la Unión, pero aquí fueron ya más allá, aquí directamente se tipifica un delito y se castiga con cárcel. Explíquenos, abogado, de qué se trata para quienes de nuestro auditorio no lo conozcan todavía, ¿no? Pues muchas gracias. Sin duda estamos en épocas de censura, en épocas de mucho obscurantismo en nuestro país. Y lo que tenemos que hacer los ciudadanos es alzar la voz. Es momento de alzar la voz, de escoger bandos. Si estamos en el bando de los opresores o estamos en el bando de los que defienden aquello que consideran correcto y las libertades de cualquier persona de decir y pensar lo que considere que es lo correcto. Y hoy parece que eso ya quedó en el pasado. Y lo que pasó en Puebla fue algo muy chistoso porque en noviembre del año pasado, el actual secretario gobierno, jefe de gabinete del actual gobernador, presentó una iniciativa que
fue muy criticada por precisamente intentar censurar a los medios y que fue retomada y mandada a los diputados de la oposición y a los diputados del oficialismo, que muchas veces ni siquiera analizan, solamente alzan la mano, eh, para aprobarse de manera fast track. Y a la par de eso se surgieron varios comunicados en donde se culpaba a cuentas anónimas de estar atacando a diputadas y diputados del oficialismo. Y lo único que nos queda claro aquí es que lo que ellos están haciendo es tender la cama para perseguir toda crítica que les resulte incómoda. Y nosotros como ciudadanos, al ver que se apruebe y que se publique esta reforma, lo que hacemos es alzar la voz y decir, oigan, esto vulnera nuestra libertad de expresión, esta ley sin duda es muy ambigua, no protege a los niños, a las niñas y a los adolescentes como quisiera hacernos creer la presidenta del Congreso, Laura Artemisa, y lo único que hace es ponernos en una posición de indefensión, y más ahora que se ha destruido el poder judicial y que va a venir a destruir también los poderes locales, y lo poquito que funcionaba, pues la cuarta transformación se ha encargado de destruir. Y esto no es un tema político, porque incluso, bien dice el dicho, los que son los carniceros de hoy serán las reses de mañana. ¿Quién dice que no van a perder el poder y que esta ley estará vigente y que servirá para aquellos que estén en el poder para perseguir a aquellos que hoy son los que persiguen? Entonces hay muchas contradicciones. Sin duda la ley, al estar escrita de forma tan ambigua, permite que cualquier persona con poder pueda decir, oye, esto me ofendió, esto afectó mi estabilidad emocional, esto es muy insistente en contra de mi persona, entonces presento una denuncia, procedemos, hacemos la carpeta de investigación, así como le pasó a nuestra querida Celia, que le calificaron violencia política de género, o a los periodistas en Veracruz que pues ya los multaron, y que hoy precisamente lo que hace que no quieran participar, pues es ese miedo a una multa, ¿no? Aquí en Puebla lo que quieren es que la gente ya no participe. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a ser vinculados a proceso y pasar 3 años de nuestra vida en la cárcel, que nadie te regresa. Entonces, estamos llegando a un punto donde tenemos que definirnos, y esta definición implica presionar a las personas que tienen la facultad de defender nuestros derechos. Nosotros no podemos promover una acción de inconstitucionalidad. Aquí a la que le toca es a la Comisión de Derechos Humanos Estatal. Entonces, nosotros como ciudadanos nos estamos organizando para acudir a la dependencia de derechos humanos en el Estado y decirle, oye, aquí está nuestra solicitud y te pedimos que revises y que, obviamente, al resultar evidente la violación a partir del análisis que nosotros estamos presentando, que promuevas la acción de inconstitucionalidad en la Corte. ¿Para qué? Para que se revoque este artículo, se revoque esta reforma al Código Penal en su artículo 480, y que no se pueda utilizar, no se tienda la cama a los poderosos para que callen a aquella persona que les resulte incómodo. Ujú. Respecto a este tema, si me lo permiten, les voy a hacer una pregunta a los dos, ahora sí, para irnos campechaneando todos en una charla. Hoy hubo una ambigüedad de parte de la presidenta antes de la secretaria de Gobernación respecto al tema Puebla. Deben estar enterados. Rosa Isela dijo que no, pero no dijo contundente, y la presidenta habla de que nada contra la censura. Hoy lo dijo claramente en una pregunta expresa acerca del tema Puebla. Yo les quiero preguntar a los dos qué piensan acerca de esto y si puede cambiar en algo, tomando en cuenta pues este mismo partido que aglutina a todos. Empiezo contigo, Celia del Palacio, respecto al tema de Puebla y lo que dijo la presidenta. Muy bien, Mónica. Pues mira, yo no soy abogada y no sé qué tanto se pueda, digamos, revertir esta ley que ya ha sido, pues, promulgada, publicada. Todo esto ya nos dirá nuestro querido Ricardo sobre eso. Lo que yo sí puedo decir es que, bueno, qué bueno que dice esto Sheinbaum, por supuesto, pero me parece como muy tramposo
que se utilicen este tipo de figuras, así como la violencia política en razón de género, que parece muy noble, digamos, por supuesto, y pues también esta ley censura de Puebla, pues digo, sí, impide el hackeo, impide el, ¿cómo se llama? Apropiarse de la identidad, impide el grooming, impide, o sea, castiga, digamos, todos esos delitos, los insultos reiterados que puedan llevar a que la gente se sienta, pues, vulnerada, no sé, llevada a sentirse muy mal. Uno dice, así teóricamente acá, dices, no, hombre, pues qué bueno, porque seguramente todo esto será muy benéfico, ¿no? Pero ya te metes al fondo de esto y pues la verdad es que sí es censura, ¿no? Y este asunto de los insultos, así como ya dijo Ricardo, pues todo esto está eh, redactado de una manera muy ambigua. Entonces, pues, ¿quién va a interpretar el asunto de qué es un insulto, qué no es un insulto, ¿no? Entonces terminas siendo castigado por algo que alguien interpretó que era insultante, ¿no? Y esto me parece que puede ser algo que tiene que ver con los políticos que se sienten insultados muy, muy, muy rápidamente por cualquier cosa, tienen la piel como muy delgadita, ¿no? Entonces pueden decir así, tipo lo que pasa en Campeche, ¿no? Pues estos me insultaron, estos me dijeron, entonces, bueno, aplico todo el peso de la ley contra estos que me están insultando y se olvida todo lo que se habla sobre libertad de expresión y todo lo que está metido en estas leyes, incluso internacionales, donde se reitera que los políticos, los quienes están en cargos públicos, pues tienen que aguantar la crítica, ¿no? Y que tienen que ser especialmente, digamos, tolerantes a esa crítica. Entonces, ¿quién va a interpretar qué es un insulto y qué no? Ahí es lo que es gravísimo. No Ujú, sabemos y me parece que hay un peligro muy serio de censura ahí. ujú. Ricardo Gali, ¿qué piensas que puede pasar tú como abogado de esta ley que, bueno, pues ya está ahí, ¿no? Pero con la opinión de una presidenta que al parecer, pues medio la vetó, digamos así. Pues mira, yo creo que tenemos dos hasta tres escenarios posibles, ¿no? El mejor escenario es que el día viernes seamos recibidos por la comisionada de Derechos Humanos del Estado de Puebla, reciba nuestra solicitud y diga efectivamente la ley vulnera los derechos humanos, vulnera la libertad de expresión que está consagrada en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y voy a hacer lo posible para promover la acción de inconstitucionalidad dentro de los 30 días siguientes a su publicación y que presenten esa acción de inconstitucionalidad, que la Corte, no la del acordeón, sino la Corte que todavía existe y que todavía funciona y es operativa, declare la inconstitucionalidad de la norma y que esta reforma, digamos que se corrija la plana y simplemente ese artículo 480 no aplica por ser inconstitucional y que ningún periodista, ningún activista, ningún ciudadano pueda ser perseguido por incomodar a aquellos que tienen el poder. Ese es el mejor escenario. El peor escenario es que la comisionada de derechos humanos decida hacer lo que ya ha venido haciendo y que no toque ni con el pétalo de una rosa a cualquier acción que venga de los poderes que son dominados por la cuarta transformación. Ese es el peor escenario, ¿por qué? Porque ahí nos dejan un estado de indefensión, que ella decida que no hay, nos tienen que recibir la solicitud y pues bueno, tendremos otras vías. ¿Cuáles son esas vías? Pues presentar amparos, ¿no? Y ojalá que nos toquen jueces y magistrados que todavía no estén sometidos a la cuarta transformación. Y aquí, ¿qué es lo importante? Que las personas que promuevan los amparos, pues sean de parte de medios de comunicación, ciudadanos, y que pues generemos un escudo, ¿para qué? Para podernos expresar libremente. Ese es el segundo escenario. Y el tercer escenario, el más catastrófico, pues es que no procedan los amparos, que no sea presentada, no se presente ni siquiera la acción de inconstitucionalidad y pues que tengamos que tener muchísimo cuidado y tratar con pinzas a los políticos. Aquí es algo también muy tonto y muy crítico, ¿no? El 80% de los mexicanos usamos redes sociales. Ese 80% de los mexicanos tenemos una manera de expresarnos. El mexicano se expresa con groserías.
El mexicano se expresa con mentadas de madre, el mexicano se expresa con doble sentido, el mexicano utiliza el sarcasmo. Entonces es atentar contra la idiosincrasia del mexicano. Podremos estar de acuerdo, podremos estar en desacuerdo, podremos decir es de buena educación o es de mala educación, pero realmente queremos criminalizar a los ciudadanos. ¿Qué pasaría si un niño o un joven utiliza las redes sociales y se ofenden entre jóvenes? ¿Los vamos a criminalizar? ¿Los vamos a meter a la cárcel? Yo creo que el tema debería de abordarse incluso desde un programa de educación y de uso de redes sociales, no desde un tema penal. Si realmente lo que quieren es proteger, ¿no?, a los niños, porque es lo que ellos dicen. Hoy la Laura Artemisa salió a ponerse el velo de los niños y de los adolescentes, que como madre de familia, a ver, sus hijos tienen mi edad. O sea, sus hijos Pobrecitos. tienen, ya yo tengo 30 años, sus hijos tienen mi edad. Si no, Inocentes. si no se saben cómo expresar, pues ya es un tema muy de resolver en su propia casa. Pero el tema de querer imponer una ley donde abre la puerta para que un político pueda perseguirte, eso es muy peligroso. Y vamos al tema de violencia política de género y en el tema del ciberasedio. Si la ley no protege a las víctimas reales y protege a quienes tienen el poder, la ciudadanía termina autocensurándose por miedo a una denuncia penal, o por miedo a una denuncia política de género, o por miedo a una sanción pecuniaria. Y cuando callas a la ciudadanía, lo que sigue es el autoritarismo. Eso es lo que sigue. Entonces nosotros tenemos que dar la batalla, tenemos que alzar la voz y tenemos que convencer a la ciudadanía de que este no es el camino de un país democrático. Sin duda. Y qué bueno que lo plantea porque quiero hacer hincapié en una situación. A este programa invitamos también a dos compañeros periodistas veracruzanos, a dos de los que fueron sancionados por, en este caso, la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Les invitamos para que pudieran aportarnos su experiencia, lo que pasó, pero mejor declinaron estar aquí. ¿Por qué? Porque no quieren que se haga más grande el problema, no quieren que les vayan a poner otra sanción, que esta persona que está denunciando a todo el mundo, esta ex candidata, porque además culpa a quienes mencionaron el tema de que haya perdido la elección pasada, esta última del 1 de junio, dice que es culpa de los que la criticaron por censora, imagínense. Ellos prefirieron mejor no estar aquí, prefirieron silenciarse, lo cual me parece gravísimo. Autocensurarse. Autocensurarse, lo que mencionaba exactamente, lo cual me parece gravísimo. Y lo cual me lleva también a mencionar lo que pasó en Campeche. A un director de un medio no solamente lo multaron, no solamente lo vincularon a proceso, una jueza le prohibió ejercer el periodismo. Bueno, esto ya me parece una verdadera bestialidad, pero es la antesala de, no solo del autoritarismo, eso sí ya me huele, me apesta a dictadura. ¿Qué opinan? Celia. No, por supuesto, estas son medidas realmente muy autoritarias y yo creo que se están ensayando, digamos, en ciertos lugares y lo que más me asustaría es que esto pueda llegar a ser pues una generalidad en otros lugares y en otros estados, ¿no? Lo que ocurrió en Campeche, lo que ocurre en Campeche me parece particularmente grave, ¿no? Esto de prohibirle a alguien que ejerza el periodismo para siempre, ¿no? Y cerrar un medio para siempre, ¿no? Esto va en contra de cualquier ley de libertad de expresión. Y ya cuando te pasas por encima a todos los ordenamientos nacionales e internacionales sobre libertad de expresión, pues se ve ahí que ya no te vas a detener, ¿no? No te vas a detener ante nada. Y eso sí es realmente muy preocupante. Y lo que estamos viendo, yo no culpo, digamos, a los colegas que No, 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 no no. quieren hablar porque, pues sí, da mucho miedo y te Sin sientes duda. como intimidado, ¿no? ¿Qué puede pasar? Pero el problema es justamente ese, que muchos de estos ataques quedan en el silencio y no nos enteramos de qué es lo que pasa.
y pues simplemente tenemos en México un montón de zonas silenciadas, ¿no? Donde la gente justamente no quiere decir lo que está pasando y pues a veces logran sacar la información y llevarla a otros lugares y que alguien más lo diga, ¿no? Pero en otros casos no. Y entonces, bueno, ¿qué pasa con estas comunidades donde los periodistas ya no pueden hablar? Y eso sí me preocupa muchísimo, ¿no? Que los periodistas sientan pues todo este temor, todo este miedo para poder hablar. Y creo que ahí sí necesitamos como, ahora sí que echar montón, ¿no? O sea, que haya muchas voces que estén reclamando que esto no puede ocurrir, ¿no? Y que por lo menos nos opongamos un grupo mayor, ¿no? No porque sea una coalición en contra de nadie, obviamente esto no es así, sino porque estamos defendiendo esta libertad de expresión de los periodistas y sobre todo el derecho a la información de las audiencias, porque eso casi no se ve, ¿no? O sea, estas audiencias que se quedan sin... mi cápsula es lo de menos, pero toda esa información que se va bajando de los medios porque no vaya a ser que nos castiguen o no vayan a hacer que se multen, pues la gente ya no se entera y ya no sabe. Y creo que es muy importante que la gente, más allá de los periodistas, se interese por estos asuntos y digamos, se involucre en la defensa de sus periodistas y en la defensa de sus activistas. Y pues ahí, ni modo, educar para decir cuánto importa esta información, qué tan grave es que callen a un periodista, ¿no? Y creo que eso nos toca a cada uno de nosotros, estar reiterando constantemente. Y por eso, pues yo felicito mucho a ustedes, a Mónica, a Aurelio y a todos estos periodistas valientes que alzan la voz y bueno, ahí estamos, ahí vamos y vamos a seguir defendiendo, ¿no? Y sobre todo, bueno, también a Ricardo, que está oponiéndose a esta ley, y ojalá que muchas más personas sigan alzando la voz. Abogado, tu opinión. Pues sí, de entrada coincido con todo lo que plantea. Hoy las leyes en México todavía protegen a todos por igual. Y lo que está en juego en nuestro país es que sigamos siendo un país libre o que nos convirtamos en un país en donde opinar nos cueste la libertad. Y todos los regímenes autoritarios, todos los regímenes dictatoriales no se convierten en regímenes dictatoriales de la noche a la mañana. Van paulatinamente ocupando esos espacios que son de protección para la ciudadanía y empiezan a utilizar eh, una estructura legal, una reforma legal para cometer actos ilegales. Es decir, lo que pasó con el tema de la reforma judicial, pues hicieron una laguna de la ley para hacerse de una supermayoría, ¿no? De una supermayoría calificada que no les correspondía de acuerdo a los porcentajes de votación. Lo mismo está pasando en otros espectros, ¿no? Aquí en Puebla están haciendo experimentos, en Campeche están haciendo experimentos, y lo que hacen estos regímenes autoritarios es destruir a las instituciones libres y democráticas que les permitieron llegar al poder. Ese es el gran problema, ¿no? Que llegan a jugar un partido de fútbol y cuando queremos seguir jugando fútbol, ellos cambian las reglas y dicen, ahora se juega básquet con las reglas de fútbol y empiezan a cambiar las reglas y entonces ya nadie puede competir. Entonces nosotros tenemos que ser bien responsables. Hoy la ciudadanía no está para tener miedo, hoy tenemos que ser valientes. México requiere ahora sí a gente valiente, a ciudadanos participativos, a personas como ustedes, Aurelio, Mónica, Celia, que están dispuestos a dar la batalla y que están dispuestos a alzar la voz contra todas estas atrocidades y atropellos que se están generando desde el poder. Y que los que están en el poder también sientan que no es una protesta contra ellos, es una protesta contra sus acciones. No es un tema personal, es un tema institucional.
Y los países fracasan cuando tienen instituciones débiles. Y México no ha podido consolidar estas instituciones y hoy quieren utilizar las instituciones que existen, cooptarlas y utilizarlas para perseguir a los ciudadanos. Sí, y yo quiero plantear aquí algo que el abogado Gali lo dijo de entrada en el caso de Puebla, pero que es una realidad a nivel nacional, por desgracia, y en los estados donde gobierna Morena, pues que es casi todos, ¿no? Que es la indefensión de acudir a las comisiones de derechos humanos. Es decir, ya también nos quedamos sin esa parte donde en el caso de periodistas, catedráticos, y todos aquellos que quieran levantar la voz en contra del autoritarismo dictatorial, pues ya no hay manera como, o sea, hasta hace pocos años se podía y procedía, y bueno, esto se fue construyendo desde el anterior sexenio, que fue el primer gobierno de Morena, hay que decirlo, pero nos quedamos sin el trato a la defensa de los derechos humanos, que ahorita todos los derechos humanos de entrada están siendo vulnerados. Empezamos con Celia. Pues es un asunto realmente muy espinoso porque no nada más estamos hablando de estas comisiones de derechos humanos, sino también pues los mecanismos de protección a los periodistas, a los activistas, etcétera, y pues que vemos que no hay una gran respuesta para proteger a estas personas, ¿no? Y bueno, pues en efecto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues ya sabemos que no contamos con eso, ¿no? Pues los mecanismos estatales y demás no existen, ¿no? Realmente en el fondo no podemos tampoco como acudir a ellos. Entonces, bueno, nos quedan estos organismos internacionales que son quienes finalmente están alzando la voz por estos periodistas y están diciendo lo que está pasando. Y toda mi admiración para Artículo 19, para Reporteros Sin Fronteras, para la Comisión de Protección a Periodistas, el CPJ, etcétera, que son quienes están realmente alzando la voz. El PEN Club, que también se ocupa de escritores, pero también de periodistas que están en riesgo y que han sido encarcelados y demás. Entonces, bueno, ¿qué nos queda? Como acudir a esas instancias internacionales, más allá de lo que se pueda esperar de las leyes en México, lamentablemente, ¿no? Lo malo es que pues no hay muchas personas que puedan tener acceso a esos organismos y a la visibilidad internacional de los casos. Eso es realmente muy lamentable y por eso pues hay mucho que cuestionar a la justicia en México y esto me parece que no se va a resolver tampoco con este nuevo sistema judicial, ¿no? Que no tengo mucha esperanza en eso, francamente. Abogado Gali, ¿qué piensa de esta situación? Pues que tenemos que dar la batalla, no, como les mencionaba, es un momento de valientes y que pues si bien tenemos que acudir a las instancias internacionales, yo creo que la lucha se tiene que dar también en el territorio. Creo que tenemos que hacer una campaña activa de convencimiento de información, porque hoy tenemos que combatir la desinformación que todos los días, desde las mañaneras que cada gobernador, que cada presidente, que cada funcionario de la Cuarta Transformación realiza, pues genera, ¿no?, un ambiente de polarización. Entonces tenemos que volver a hacer activismo en las calles, tomar las calles nuevamente los ciudadanos, y así como sacamos al PRI de los años 80, de los 70, ese partido hegemónico, pues tendremos que construir una alternativa si es que no queremos echarnos 70 años con estos compadres de Morena en el poder. Hay diferentes alternativas, las internacionales son una, pero tardan muchos años precisamente porque no aceptan todos los casos, tienes que agotar las instancias internas y muchas veces la sentencia llega 10 o 15 años después de que ocurrió la vulneración. Entonces, hoy todavía tenemos
ciertos espacios de incidencia como las redes sociales, tenemos todavía algunos tribunales que no han sido cooptados y pues hay que dar la batalla. Esa es la única opción que tenemos hoy. Y pues yo estoy seguro que México va a renacer, que México va a tener una segunda oportunidad y que evidentemente esta nueva era en la que nosotros queramos construir, pues tiene que ser desde una perspectiva diferente, una perspectiva que no polarice, que no confronte, que no necesariamente nos obligue a estar peleándonos entre nosotros, porque siempre que nos peleamos entre nosotros, los únicos beneficiados son los políticos. Y si nosotros revisamos el currículum de cada uno de los gobernadores, diputados, senadores, son los mismos, nada más lo único que hicieron fue cambiarse de branding. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, informarnos, informar a los demás, no pelear por causas tontas, sino realmente elegir nuestras batallas y pues defender siempre la libertad de expresión, ¿sale? Eso es lo que yo diría. Son los mismos, efectivamente, precisamente como el nuevo Gober Precioso de Puebla, ¿no? Que pues trabajó con el anterior, con el original Gober Precioso, ¿no? Pero ahora ya como se cambiaron de partido, ya son castos, puros y justicieros, ¿no? Quiero hacer hincapié en esto que mencionas. Se puede acudir, sí, a las instancias internacionales, pero se tardan mucho, efectivamente, ¿no? Y cuando finalmente resuelven y le obligan, le dicen al Estado mexicano que cumpla con alguna sentencia, al Estado mexicano le vale gorro y lo estamos viendo con la prisión preventiva. Hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo que están haciendo es aumentar la prisión preventiva en lugar de desaparecerla. Y si vemos para lo que va a pasar a partir del 1 de septiembre, cuando entren los nuevos ministros, los nuevos magistrados, los nuevos jueces, tanto a nivel federal como a nivel local en estados como Veracruz, que son puros jueces de mano alzada, que van a ser puros juzgadores afines al régimen, la indefensión se va a volver una vulnerabilidad francamente de terror, creo yo, ¿no? Bueno, todavía hay una esperanza, porque hoy Ríos Farhat, todavía una de las ministras de la Corte, ya presentó un proyecto para dejar sin validez, es decir, declarar la inconstitucionalidad de la prisión preventiva. Vamos a ver si le alcanza los votos y los pantalones a toda la Corte que todavía está en funciones. Pero bueno, todavía hay una esperanza de que la prisión preventiva no prospere. Celia. Pues tengo poco que decir sobre eso, comparto mi pesimismo, ¿no? Pero sí, tienes razón. Todos los señalamientos que se han hecho a través de los años de, pues, México como el país más peligroso para ejercer el periodismo, de Reporteros Sin Fronteras, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los informes de Artículo 19, todo lo que ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre libertad de expresión en México y demás, pues todo eso simplemente se les entra por un oído y se les sale por el otro, ¿no? Entonces sí, tienen razón en cuanto a que pues eso se ve a nivel internacional, queda muy mal a nivel internacional, pero no se refleja en acciones concretas hacia adentro de México como para intentar paliar o cambiar la situación. Esto sí es muy desalentador y pues yo creo que eso no nos queda más que seguir luchando desde adentro y sumar más voces. Para mí es muy importante sumar las voces y sobre todo de las personas que no son necesariamente periodistas, que no son activistas, pero que son las personas que consumen la información de los medios y que quieren estar, que tienen el derecho de tener esa información. Que levanten la voz y que digan esto es inconcebible, esto no se puede tolerar, etcétera. A lo mejor es utópico, eso lo entiendo, lo creo, pero vaya, seamos optimistas y pensemos que
hay que seguir luchando con esa esperanza de que la gente quiera otra cosa, que necesite otra cosa y que exija información veraz, crítica, plural, todo eso que debe ser el periodismo profesional y que pues sí tiene que ver mucho con lo que se les ha ofrecido también a las audiencias durante muchos años y que no están muy preparadas estas audiencias para recibir otro tipo de información, ¿no? Entonces, pues se requiere desde ahí, desde empezar de los jóvenes, desde del inicio, pues casi desde los niños, jóvenes, etcétera, a que se reciba información de calidad. Yo creo que ahí tendríamos que empezar, ¿no? Y que se pudiera exigir otro tipo de información más crítica y que se pudiera exigir mejor trabajo también de los periodistas, ¿no? Entonces, bueno, pues así, la gente tendría que defender a sus periodistas, defender a sus medios, ¿no? Y no veo cómo sin la gente, sin todo el mundo que está allá afuera, podamos hacer muchas más cosas quienes estamos defendiendo el derecho a la libertad de expresión desde este otro lado. Y me pongo como, pues, intelectual, académica, etcétera. Y también, bueno, en mi parte, de expresar mi opinión, ¿no? Que yo no me puedo llamar periodista porque no lo soy y me da pena que me puedan llamar periodista porque en realidad no tengo esa preparación y esa formación, pero sí como alguien muy interesada en la libertad de expresión y en fomentar, digamos, como todo este interés en las audiencias por recibir mejor información y por recibir un periodismo más profesional y más crítico. Sí, yo me quiero referir a estos intentos de represores con la sin razón, porque pues todo lo que viene va a ser a cuenta de ellos, ¿eh? Lo estoy diciendo de manera muy seria. Es decir, decían ustedes dos, coinciden, hay que alzar la voz, hay que decirlo. Decía Aurelio, tenemos compañeros que ya no quieren salir a dar la cara por miedo, pero todo lo que pasa de aquí en adelante es a cuenta de ellos. Y puede haber una cascada de violencia. ¿Por qué? Pues porque en este merequetengue, desajuste, sin justicia, pues salen ahí los malos y dicen, vamos a hacer justicia por nuestra propia mano. Es decir, veo tiempos muy difíciles. No sé qué opinen. Abogado. Pues sí, siempre han sido tiempos difíciles. Si queremos que los tiempos sean mejores, tenemos que ser mejor nosotros, mejores ciudadanos, mejores personas, mejores padres, mejores profesionistas. Entonces, si queremos que los tiempos sean mejores, tenemos que ser mejores ciudadanos y dar lo mejor de nosotros. No tener miedo, tenemos que dar la batalla. Y eso es lo que estamos haciendo aquí en Puebla. Nosotros estamos convocando a una protesta pacífica para entregar esta solicitud y esperemos que muchos poblanos, muchas poblanas se unan a esta causa y que estén dispuestos a enfrentar esta censura que nos quieren hacer y nos quieren aplicar a todos en nombre de la protección de nuestras redes sociales. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que enfocarnos y, pues bueno, agradecer espacios como ustedes, valientes, que siempre están ahí dispuestos a criticar, porque eso es algo bien importante. Hoy parece que los medios de comunicación se han vuelto aplaudidores a cambio del convenio y pues hoy los medios que realmente informan son los que cuestionan al poder, porque al poder no se le aplaude, al poder se le cuestiona. Es como si vas al cajero automático y le aplaudes al cajero porque te da tu dinero, ¿no? No le tenemos por qué aplaudir absolutamente nada al gobierno. Lo único que tenemos que hacer es cuestionarle sus decisiones y si esas decisiones realmente representan la mejor decisión para la colectividad, que somos todos nosotros. Delia. No, yo creo que lo que señalas es muy certero, ¿eh? Y sí soy un poco pesimista en eso porque hay esta tentación de responder también con violencia, ¿no? Por parte de quienes están en el poder ahora,
pero también en otros poderes, ¿no? Ya sabemos que los poderes fácticos, crimen organizado, etcétera, 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 también están ahí ejerciendo una influencia sobre los medios, sobre los periodistas, pero no solo eso, podríamos caer incluso en como una peor regresión, así como de derecha, ¿no? De orden de esto, del tipo Trump o alguna cosa así horrible, ¿no? Entonces yo creo que hay que resistir también esa tentación de hacerse justicia por propia mano, de salir también a atacar violencia con violencia, etcétera. Yo sé que es difícil, pero hay que resistirla, ¿no? Y tratar de defender justamente las instituciones de la mejor manera, todas las instituciones, ¿eh? Hasta las que tenemos aquí más cerca, ¿no? Porque es esta tentación autoritaria de pasarse por encima las leyes y de buscar resquicios para meterse y hacer otro tipo de cosas, ¿no? Eso me parece muy peligroso. Y creo que la defensa de las instituciones empieza de lo más cerquita a lo más grande. Y pues yo creo que lo único que podemos hacer es defender a estas instituciones y defender a los medios, defender a periodistas, defender esta libertad de expresión. No, no me queda más que decir que eso, ¿no? Hablaban de pues, lo fundamental que es el apoyo ciudadano para esta causa, ¿no? Abogado nos dice que el viernes van a presentar en la Comisión de Derechos Humanos esta propuesta, esta iniciativa para la acción de inconstitucionalidad. Está convocando a que sea una marcha de protestas. Si los quiere mencionar en dónde, bueno, en la comisión supongo, y a qué hora. Y por otro lado, Celia, también desde el observatorio que encabezas, se está promoviendo un escrito para pues denunciar toda esta circunstancia que pues se está extendiendo por todo el país. Si quieres, primero abogado, antes de que se te acabe la pila de tu teléfono. Muchísimas gracias, Aurelio, Mónica, Celia. Sí, literal tengo 1% de pila. Me agarraron aquí en un trayecto eh, y no pensé que no iba a tener batería suficiente. Estamos convocando el día viernes a las 9 de la mañana en las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos. Ahorita no estoy seguro si tengo la dirección aquí a la mano. Pero bueno, lo importante es que la ciudadanía investigue dónde es el edificio de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, acuda, firme su solicitud, puede firmarla ahí. La solicitud es para que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla estudie el caso con base en unos argumentos que nosotros les estamos dando y que pueda promover esta acción de inconstitucionalidad porque todavía tenemos tiempo suficiente para que esto sea procedente y que esta norma sea invalidada y declarada inconstitucional. Creo que esto es lo que tenemos que hacer los ciudadanos, alzar la voz y también es importante que los funcionarios de estos organismos autónomos pues se den cuenta que la ciudadanía está informada, está participando y que tienen que darnos resultados. Celia. Bueno, pues sí, desde el observatorio y desde cualquier otra instancia estaremos también convocando como a que las personas se manifiesten en contra de este tipo de acciones. Eh, no por lo que a mí me ocurrió, la verdad es que es bastante menor en comparación con las otras vejaciones que han sufrido compañeras, compañeros ahí en Veracruz y en otros estados. Entonces creo que es importante como alzar la voz y decir que esto está ocurriendo, porque justamente la gente no quiere decir, tiene miedo, pero ahí están los casos, ¿no? Y cada vez son más frecuentes y creo que hay que decirlo. Entonces, bueno, pues les vamos a hacer llegar este comunicado y ojalá que lo puedan pues distribuir lo más ampliamente posible pues que las personas se enteren de esto que está ocurriendo con muchos periodistas el día de hoy. No es la violencia de la sangre, no es que estén asesinando a estas personas y esperemos que no lleguemos a eso, pero hay otras muchas violencias y esta violencia
institucional, esta violencia judicial, digámoslo así, está afectando increíblemente a la libertad de expresión y como tú ya lo has mencionado, ya lo han mencionado ustedes, está provocando autocensura y censura y eso no se puede permitir. Sin lugar a dudas. Pues les queremos agradecer muchísimo que nos hayan brindado este espacio para hablar de un tema que es fundamental, pues porque sin libertad de expresión no hay democracia posible. Entonces, y hay que decirlo con bastante firmeza y hay que defenderla porque no es, insisto, algo que nada más nos competa, que tenga que ver con los periodistas. Eso tiene que ver con todos los ciudadanos de este país. De verdad, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros esta noche y pues, abogado Ricardo Gali, muchas gracias. Aurelio, Celia del Mónica, Palacio, gracias. muchísimas gracias por haber estado en la clave esta noche. Muchas Muchísimas gracias. gracias por el espacio. Este Al es su contrario. Y muchas Gracias, gracias gracias. a quienes nos acompañaron, a quienes comentaron. Esto fue La Clave. Hasta pronto. Hasta luego.